Perdón, Ah, grabo para los bueno, alumnos que ahí están haciendo grabamos. pasantías. Ahí está, perfecto. Bueno, ante todo, un gusto volver a encontrarme con aquellos que ya me han conocido, escuchado y también con los que no me conocen. Me presento muy cortito para ponernos en el contexto del tema de este encuentro. Eh, yo me dedico desde hace muchos años a acompañar a personas que están transitando su fin de vida, aclarando que fin de vida no es tanto un estado clínico con parámetros médicos, sino que es más que nada un estado de conciencia. ¿Por qué digo esto? Porque una persona mayor, una persona con edad avanzada, puede no necesariamente estar padeciendo un estado de salud que la coloque en una situación de muerte inminente, pero puede tener la conciencia de que está transitando sus últimos tiempos de vida. Entonces, quiero ya empezar con abarcar dentro del concepto de fin de vida todas estas situaciones. ¿Y por qué? Porque considero importante abordar todos los temas que ahora voy a desarrollar, por supuesto, que tienen que ver con la conciencia de fin de vida o como me gusta muchas veces llamarla, la conciencia de finitud. Porque si nos ponemos estrictos, cualquiera de nosotros en cualquier momento de la vida puede estar no sabiendo, por supuesto, transitando sus últimos tiempos de vida. La muerte, que es este gran tema tabú, tan difícil para nuestra cultura de abordar, la muerte se presenta en toda edad. Lo sabemos, con la cabeza lo sabemos, y con el corazón y con los sentimientos solemos rechazar esa idea o expulsar esa idea de nuestra conciencia. Sin embargo, considero que es importante abordar este tema y por eso este encuentro de hoy lo quiero orientar desde esta conciencia, la conciencia de finitud. Y dado que la tarea que ustedes realizan o van a realizar, está más que nada enfocada en el acompañamiento y el cuidado de personas mayores, es un tema muy importante que requiere preparación, requiere recursos, y requiere algo que es importante y es haber trabajado o estar trabajando, porque no es algo que se termine de un modo absoluto, la propia conexión con la finitud. Porque aquello que vamos a brindar, que vamos a ofrecer a una persona que quiera hablar de estos temas o quiera trabajar estos temas, va a ir de la mano de lo que hayamos trabajado dentro nuestro. Entonces quiero empezar por ahí. Quiero empezar por poner en la conciencia de todos que para poder ubicarnos en un escenario de fin de vida, que es el tema de este encuentro, es muy importante que tengamos en cuenta nuestra propia relación con la muerte, nuestra propia historia con la muerte, nuestro propio vínculo, nuestras emociones. Con eso ya tenemos un trabajo importantísimo. En nuestra cultura, en nuestra sociedad, la muerte es un tema tabú, cuesta hablar, no solo a nivel clínico, sino a nivel general, a nivel masivo. Es un tema evadido, es un tema excluido. Y la paradoja de todo esto es que al excluirlo, al negarlo como tema, se generan situaciones en donde cuando la muerte aparece, cuando la muerte se hace concreta, el sufrimiento, la angustia,
aumenta de un modo considerable, porque venimos negándola, venimos ocultándola y parece una sorpresa, parece algo que irrumpe casi sorpresivamente en la vida de una persona. Y si hablamos de personas mayores, en realidad no debería sorprendernos como nos sorprende. Sí nos puede sorprender la forma, el tiempo, la rapidez o no, o la lentitud muchas veces, pero el hecho de que una persona mayor está caminando hacia su muerte no debería, creo yo, ser ese nivel de sorpresa, de impacto emocional que suele producirnos. Entonces, el primer tema, el primer punto que quiero abrir ante ustedes es el camino interno del cuidador, el camino interno del asistente. Y el camino interno tiene muchos elementos. Por un lado, y ya se los voy proponiendo para que ustedes lo vayan reflexionando. Por un lado, todos tenemos una historia con la muerte. Todos tenemos experiencias que hemos vivido en nuestra biografía que nos han vinculado de alguna manera con la muerte. Y a veces esas historias quedan como registros, pueden ser dolorosos o no, pero quedan como datos importantes en relación a cómo hemos transitado la relación con la muerte. Para muchas personas, y esto lo digo en términos generales, después ustedes podrán compartir, para muchas personas la muerte va asociada a el dolor de un desgarro o de una pérdida significativa. Para otras personas la muerte pudo estar asociada con la violencia, para otras la muerte pudo estar asociada con el alivio, y todo esto puede estar todo junto. Entonces, un punto importante es examinar qué historia tenemos cada uno de nosotros con la muerte. ¿Cómo ha sido a lo largo de nuestra vida la relación? ¿Cuáles han sido, por ejemplo, las muertes significativas que hemos vivido? Y fíjense, esto es interesante porque algunas veces esas muertes significativas han sido experiencias directas, ¿sí? Yo puedo decir, yo recuerdo cuando murió mi abuela, mi papá, mi hermana, lo recuerdo porque lo viví y puedo detectar y puedo contar cómo fue para mí vivir esa experiencia. Eso todos tenemos en nuestra historia algo de eso. Pero a la vez, y esto es lo interesante, todos hemos escuchado historias acerca de las muertes significativas en la familia que tal vez no hemos vivido directamente, pero cuántas veces nos han contado acerca de cómo murió un abuelo, un familiar, un conocido, que no hemos sido testigos directos, pero que están en nuestra historia también como relato, como experiencia del sistema familiar, con toda la carga emocional inevitable que esto implica. Entonces, este primer punto que les planteo, que es recorrer nuestra propia historia con la muerte, es fundamental, como un trabajo interno, por supuesto, y ponerlo en la conciencia, porque a veces nos queda miedo, nos queda dolor, nos quedan preguntas respecto de esto, las grandes preguntas sobre el misterio de la vida, de la muerte, de por qué es como es, por qué sucede como sucede la muerte. Entonces, es muy importante abrir esta reflexión, esta mirada, este enfoque hacia la muerte como parte de nuestra experiencia de vida.
Discúlpenme un segundito que me tengo que servir algo para tomar porque estoy muy resfriada. El punto 2, que también me parece importante plantearlo, es qué nos sucede con nuestra propia finitud. ¿Cómo podemos incorporar en la vida cotidiana la posibilidad, la realidad de que en algún momento nosotros también vamos a morir? Parece obvio, realmente parece obvio. Yo podría decir, y bueno, así como nacimos y tenemos todos una fecha de nacimiento, obviamente vamos a tener una fecha de muerte. Sin embargo, en la vida cotidiana no vivimos con la conciencia de finitud y con la obviedad de esta situación. Entonces, un segundo ítem, un segundo punto del trabajo interno es hacernos las preguntas con respecto a nuestra propia finitud. Una gran pregunta, y esto va a repercutir directamente en la manera como acompañemos a otro. Pero una gran pregunta es, ¿estoy preparada? ¿Estoy preparado para la eventual situación inevitable? Porque la muerte es inevitable. ¿Estoy preparada? ¿Tengo conciencia de que eso va a suceder? Y en el caso que quiera prepararme, ¿cuál es mi situación real? ¿Qué me produce la idea de que algún día voy a morir? Probablemente nos deje sensaciones intensas, emociones intensas, miedo, angustia, bronca, tristeza. Bueno, ese es el trabajo. Esa es gran parte del trabajo. Conectar con los espacios emocionales que tienen que ver con la conciencia de nuestra propia finitud. Eso es básico. Cuando me conecto con mi finitud. A la vez, dentro de este gran ítem de estoy preparado, aparecen cuestiones prácticas que no son menores, solo que requieren que hayamos aceptado que esto va a pasar. Pero para llegar a la aceptación hay un camino. Para llegar a aceptar que algún día vamos a morir y que no sabemos cuándo, y que puede ser hoy, mañana o de acá a 10 años, es importante que abramos esta exploración y que muchas veces la evitamos, la postergamos, encontramos algo más importante que hacer antes que esto, y sin embargo es un tema fundamental. Y es fundamental porque nos permite descubrir todo lo que sentimos, todo lo que nos pasa en relación a esto, que algún día, cuando estemos con alguien que nos diga, tengo miedo, tengo tristeza, tengo angustia, nos vamos a poder conectar con esas sensaciones, con esas emociones, porque nosotros también las sentimos. Y vamos a poder sentir esa empatía fundamental de captar lo que el otro siente, habiendo nosotros reconocido que esos sentimientos también son nuestros. Ahora, junto con la exploración de los sentimientos, les decía, también están todas las cuestiones prácticas, ¿sí? Porque la preparación para la muerte no es solamente a nivel emocional, sino también abarca muchos aspectos prácticos que, si nos ponemos a pensar, son importantes de abordar. Si yo me planteo que algún día voy a morir y que no sé cuándo, y me hago la pregunta, ¿qué necesito encarar o cómo necesito encarar mi preparación
van a aparecer muchas cuestiones, muchas. Por ejemplo, ¿tengo ordenadas mis cuestiones personales, mis cuestiones financieras, mis cuestiones de salud? Es una gran pregunta. En la experiencia del acompañamiento, y seguramente a ustedes les pasó en la experiencia de la vida, muchas personas mueren sin haberse preparado y dejan desorden o caos que luego repercute en la familia o en el entorno como un sufrimiento, como una carga. Entonces, una gran pregunta es, ¿cómo puedo prepararme de manera que no deje una carga para mi entorno significativo? Esta es una gran pregunta porque de esta pregunta se van a derivar muchos ítems. ¿Qué tengo que hacer o empezar a hacer para que cuando yo muera mis cosas estén ordenadas, mis asuntos personales, mis asuntos prácticos, etcétera, etcétera? Esto se los digo para que también ustedes lo vayan pensando y después si quieren lo podemos obviamente compartir también. Esto como trabajo interno, pero llegado el momento, en el espacio del acompañamiento, esto va a surgir como una conversación, como una reflexión. ¿Y qué tendrías que encarar? ¿Qué tenés pendiente o qué necesitarías abordar de manera de quedarte más tranquila o más tranquilo? ¿Qué necesitas comunicar a tu entorno? ¿Cuáles son tus deseos, tus necesidades para tu fin de vida? Hay un tema que lo quiero mencionar en este contexto para que después también lo podamos explorar juntos, que no todas las personas saben, pero que es importante que se sepa, y es que en Argentina existen leyes que le dan derecho a toda persona mayor de edad a redactar directivas anticipadas. Directivas anticipadas quiere decir que yo dejo por escrito anticipadamente aquello que estaría de acuerdo o no estaría de acuerdo que se me haga en el caso de no tener la posibilidad de la comunicación en fin de vida. Es un tema sumamente importante porque es un derecho que tiene toda persona de hacer saber, de comunicar cuáles son los tratamientos, por ejemplo, los tratamientos médicos, cuáles son los cuidados que le gustaría o no le gustaría recibir. Y la redacción de las directivas anticipadas lleva un tiempo, no se hacen de un día para el otro. Entonces, en el contexto, lo digo en este contexto, de prepararnos para la muerte, la redacción de directivas anticipadas es un hito muy importante. No es el único, pero es importante que ustedes sepan que esto existe. Y las directivas anticipadas las puede redactar toda persona mayor de edad, ayudada, acompañada por alguien que genere el espacio para pensar, para decidir, para escribirlas y para firmarlas, porque hay ciertos requisitos que pide la ley para que tengan valor legal. Entonces, dentro de este gran universo de la preparación está este punto que, mirado desde lo interno, también nos compete a todos redactar nuestras directivas anticipadas. Porque, ¿saben qué pasa? Si nosotros no expresamos aquello que
estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, llegado el momento, las decisiones se van a tomar, las va a tomar el sistema, las va a tomar la familia, pero no necesariamente van a coincidir con lo que nosotros deseamos. Entonces, es una medida de respeto a nuestros propios valores y un cuidado al entorno que no tenga que adivinar o decidir por nosotros lo que tal vez no coincida con nuestras decisiones, básicamente. Entonces, poniéndonos en el contexto del trabajo interno, del trabajo con los aspectos de nuestra biografía, con los aspectos de nuestras emociones vinculadas a nuestra finitud y con la preparación para la muerte, es que ya tenemos un camino para recorrer que nos coloca, obviamente, en una capacidad de afrontar estos temas cuando aparezcan en el contexto de los cuidados, de la asistencia a una persona. Porque lo que queremos evitar en la medida de lo posible es que esa persona que necesite hablar no encuentre en nosotros ese eco más que importante para afrontar estos temas. La idea es que podamos llegar, yo diría, a una relativa comodidad con esta temática, de manera que la podamos sostener cuando aparezca con naturalidad. Es un desafío, lo sé, es posible, también eso lo sé. Y depende mucho del trabajo interno, del camino que hagamos nosotros con estos temas, que nos va a preparar para estar cómodos, estar con tiempo interno, más que nada, para escuchar, para asistir, para darle validez a lo que esas personas sienten y para avanzar, si fuese el caso, hacia lo práctico y hacer preguntas como ¿y qué sería importante para vos? ¿Y qué hay que encarar? La experiencia del acompañamiento nos ha mostrado que sosteniendo estos temas se resuelven muchas cosas y que si no se sostienen quedan como pendientes, incluso afectan al proceso posterior a la muerte. Ahora, un tema importante para tener en cuenta es que cuando acompañamos a alguien en su fin de vida, además de todo esto que les estoy diciendo, estamos acompañando a una persona que está transitando una situación de vida, una situación que es parte de la vida. La muerte claramente es parte y el proceso de morir es parte de la vida. Quiero hacer una distinción entre la muerte como tal, que es un instante. La muerte es un instante. El proceso de morir es un proceso en el tiempo. Es un proceso que tiene etapas, es un proceso que tiene tiempos que muchas veces son difíciles de predecir y que probablemente lo que nos toque acompañar es eso, es el proceso en el tiempo, el proceso de morir. Entonces, ¿cómo nos disponemos? ¿Cómo podemos encarar desde la asistencia y desde el acompañamiento el proceso de morir de esa persona? Que muchas veces va a tener signos y señales claros, dificultades a nivel orgánico, dificultades respiratorias, dificultades cardíacas, dificultades neurológicas, etc. Y otras veces no necesariamente va a tener signos y señales orgánicos, pero que se va a manifestar más como un
proceso gradual de retirada del mundo, un apagamiento de la energía, una necesidad o un deseo de dormir más, como una señal de irse despidiendo o preparando. Vamos a encontrarnos con muchas situaciones y seguramente ustedes en la práctica ya se han encontrado y después podemos compartir. Lo que quiero decir básicamente es que el proceso de morir es único para cada persona, es singular. No hay dos procesos iguales. Se pueden parecer, por supuesto, pero cada persona va a vivir esto a su manera. Y por eso es importante que estemos abiertas a descubrir cómo es ese proceso, que no tengamos previo una idea, una agenda de cómo debería ser, de lo que está bien y lo que no está bien. No es así, no nos va a servir a nosotros tener esa previa intención o idea de cómo debería ser. Más bien lo recomendable es observar, darle tiempo, descubrir cómo se va manifestando. En muchos casos, tener en cuenta la relación con la familia, cómo la familia va viviendo ese proceso, qué grado de conciencia tiene, porque si hablamos de la dificultad para reconocer la presencia de la muerte, no podemos dejar afuera la manera como el entorno se vincula con la persona, ¿sí? Y a veces coincide y a veces no. A veces la familia nos va a decir, no, falta mucho, todavía no, y nosotros vamos a ver que no falta tanto. O al revés. Entonces es muy importante ir teniendo en cuenta cómo la persona y cómo el entorno van viviendo la inminencia de la muerte. Por supuesto que van a entrar en juego parámetros clínicos, médicos que van a evaluar desde ya, eso es inevitable. Solo que tengamos en cuenta que la muerte no es un hecho clínico, no es un hecho médico. Los médicos intervienen, evalúan, medican, pero la muerte es una situación humana. No tiene que ver con parámetros clínicos exclusivamente. Entonces tengamos en cuenta eso. Esa persona que estamos acompañando está muriendo. Para la familia o para el entorno significativo es un impacto. Se pueden llegar a dar situaciones de desacuerdo entre cómo gestionar ese fin de vida, entre la familia y la persona o al interno de la familia. Pueden presentarse muchas situaciones que a veces tienen como núcleo la dificultad de aceptar la muerte. Entonces aparecen comentarios, planteos, propuestas inclusive, que más que nada tienen que ver con no poder reconocer lo que está pasando y no tanto con el hecho en sí de que la persona está muriendo o está en su fin de vida inminente. Bien, cuéntenme cómo vamos hasta acá, porque me gustaría saber si estamos en sintonía, si va más o menos claro, si hay alguna pregunta antes de avanzar. Si quieren, levanten la mano, no sé, Tami, vos me dirás, o me escriben en el chat lo que necesiten, así yo puedo aportarles, gracias, les puedo aportar respuesta a lo que tengan como inquietud de lo que vengo comentando hasta acá. Gracias, gracias, gracias. Sonia quiere hablar. Sonia, ¿querés abrirte el micrófono?
Me parece que no podés, ¿no? Tami justo se apagó la cámara. Yo no manejo el permitirte activar el audio, Sonia. Vamos a esperar que vuelva Tami. O tal vez querés escribirlo en el chat. Bueno, parece que no. Sí, 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 por eso. Sí. Sonia, esperemos un... Ahí está Tami. Tami, hay una persona, Sonia, que quiere hablar, pero yo no le puedo activar el audio. Ay, Sonia, decime tu apellido, a ver dónde si no te busco. A ver, Sonia, si lo logramos. Estoy leyendo, igual lo que están escribiendo en el chat, pero quería escuchar a Sonia. Ahí la buscamos. No sé si es Sonia Cabrera o Sonia Ciales. Es Ahí está, Sonia Ciales, Elizabeth. Ciales, Claro. Ciales. Ahí le estoy dando el audio. Sonia, habilítatelo. Te Ahora escuchamos. sí. Hola, Hola. hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están todos? Ahora sí. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va? Muy Bueno, bien. yo quería comentarles algo que me sucedió. Yo soy acompañante de adultos mayores hace muchos años y en el transcurso de los años que he trabajado me pasaron situaciones como la que usted hoy está tratando, en el sentido de que una adulta mayor de 95 años, sin familiares directos estables acá en el país, sino que afuera tiene una nieta que apareció después de muchos años, cuando se enteró de que la abuela todavía vivía y que tenía 95 años. La nieta se acercó a verla, a tener más contacto cercano con la misma. Entonces se creó un vínculo no cercano cotidianamente, diariamente, sino que fue esporádico. Cada año una visita, cada tanto otra, porque la nieta vive lejos. Entonces, la señora, con el transcurso del tiempo que nos conocimos, establecimos un vínculo, un lazo, no digamos de familiar, sino de cuidadora a persona, como corresponde. Pero ella se aferró tanto a mi persona, entonces ella después me decía que ella cuando vino su nieta creyó que su nieta venía a quedarse para siempre con él. Sí, Y como no fue así, ella como que se decepcionó claro. de eso, de lo que ella pretendía. Entonces me decía que ella quería poner en nombre uno de sus departamentos, porque la señora tiene dos, a mi nombre, del cual yo le decía que no correspondía, que ella tenía un familiar a quien le podía dejar, pero ella previamente se había asesorado ante una amiga que es abogada, que tiene la misma edad de ella, y esta amiga le dijo siempre, es más delante mío, que ella en vida podía hacer lo que ella quisiera. Pero hace un tiempo atrás, el familiar directo vino y le llevaron las escrituras, le llevaron todo. E incluso último tiempo se volvieron a llevar otro papel buscando fotos. Yo me di cuenta que había el faltante de un papel que era de la señora, un papel que decía determinados detalles del departamento, que era una copia, no era nada, pero bueno, también lo llevaron. Entonces ella tiene diagnosticado un deterioro cognitivo leve, porque ella tiene los recuerdos del pasado muy
perpetuos en sí, porque es una niña de la Guerra Civil Española que la llevaron a Rusia. Una historia riquísima de sabiduría, de sufrimiento, de comprensión de lo que es la vida y la longevidad. Entonces, a lo que voy es que ella aún persiste diciéndome que me quiere dejar un departamento porque yo la he cuidado como no lo ha hecho nadie, para lo que ella dice, ¿no? Pero yo me niego porque eh, siento eso, que ella, si bien es coherente con lo que dice, pero también cuando se presenta a su familiar directo la última vez, ella se pegó a ese afecto, apoyó su cabeza en ella y dijo, pero tú vas a heredar todo cuando yo muera. Y yo siempre le digo, señora, usted ya lo donó, ya lo cedió. Dice, pero yo todavía puedo hacer algo, dice, sí estoy viva. Pero bueno, es eso lo que quería aportar, que en el cuadro de la situación de ella, que es que tiene un deterioro cognitivo leve, eh, si ella, o sea, si para digamos, para un letrado, para algo jurídico, eh, lo tomarían en cuenta, porque la amiga le sigue diciendo, vos podés donártelo a la cuidadora, a un hospital, a un lugar, donde vos quieras, le dice, porque es tuyo. Y así son las conversaciones de entre amigas. Una que es una abogada, su amiga del alma, y ella con que todavía tiene esa pequeña, ¿cómo te puedo decir? Eh, ganas de dejarlo a alguien que ella dice que está conmigo, que sos mi sostén, que vos vas y venís, que te ocupás de todo. Pero yo siento que no es algo que me pertenezca, porque si bien yo tengo un sueldo, por esas actividades, por ese trabajo que yo hago, que no es un trabajo para mí, porque es mi vocación. Yo me quedo a dormir, la cuido de noche, me quedo más horas y a mí no me importa porque es mi rol y yo lo hago porque la aprecio, no porque ella quiera dejarme algo o porque yo busqué que eso suceda. Para nada, no es así. De hecho, lo he hablado en mi casa, le he contado a algunas personas y muchos te dicen, no, sí, dale, decí que sí, no seas tonta, mira que estas cosas no pasan siempre. Y yo le conté a mi hijo y yo digo, pero yo no quiero aceptar nada, porque yo elegí este rol y no por eso yo me voy a apropiar de algo que siento que no es para mí. Sonia, gracias por comentar esto porque es una situación de la vida que se puede presentar y que tiene su complejidad lo que estás planteando, en el sentido más que nada legal. Es verdad que ella tiene derechos en relación a lo que haga o no con su patrimonio, con lo que es propio. Ella tiene derecho a decidir. Quizás el elemento de que tiene diagnosticado un deterioro cognitivo leve la complique a ella para la libertad de tomar decisiones, pero acá habría que consultar con alguien experto en derechos de las personas mayores. Existe una especialidad que se llama derechos de las personas mayores, porque lo que vos estás comentando lamentablemente es frecuente. Se vulneran derechos de las personas mayores de diferentes maneras. Este es un ejemplo probablemente, hay muchos otros. Que tienen que ver con no tener en cuenta o no respetar la voluntad de la persona. Básicamente es eso. Entonces, lo que yo sugiero es hacer una consulta con alguien que tenga la especialización en derechos de las personas mayores para llegar a una decisión que no vulnere sus derechos, fundamentalmente. Más allá de lo que se decida. Tiene su complejidad lo que decís, porque entiendo que ella no tiene herederos directos, no tiene hijos, ¿no es cierto? Su hijo falleció. Claro.
Bueno, por lo que sea, el día que ella fallezca, su herencia se va a repartir de acuerdo a los criterios que plantea la ley. Pero en vida, ella puede tomar decisiones. Lo que yo sugiero, lo que te sugiero, Sonia, es que busquen, te puedo recomendar a alguien experto en derechos de las personas mayores, porque es un tema complejo que requiere saber, requiere conocer la ley, las leyes. ¿Sí? Está bien, le Gracias. agradezco, gracias por su devolución. Em, Quiero leer lo que me han escrito, a ver, porque me parece que había preguntas. Sí, mi paciente tiene Alzheimer y hace 2 meses y medio le dio una isquemia cerebral transitoria y quedó muy lenta. Ya recuerda menos, tiene incontinencia, ya no controla los esfínteres. Sí, no sé cuál es el sentido de la pregunta, si me lo pueden aclarar, Elía. Acá me preguntan, no entendí el concepto de que la muerte no es clínica. No, lo que yo digo es que la muerte no es solamente un hecho clínico, solamente. Por supuesto que hay un nivel clínico que define la muerte, pero la muerte va más allá de una condición clínica. La muerte es el fin de vida inevitable que ya empieza a transitarse desde el momento en que nacemos, y esto es lo que nos cuesta muchas veces aceptar, y que cuando llega el momento, por supuesto que va a haber variables clínicas, pero la muerte es el resultado inevitable de haber nacido. Esto es lo que tenemos que empezar a entender, a incorporar. Acá dice Eva Saucedo, es interesante como revivir los momentos de las personas que acompañé, pero la finitud me cambió mi estado, de mi madre, me cambió mi estado emocional y mi actitud ante las personas, desde ya, desde ya. Sin esta preparación nos es imposible entender cómo ayudar tal cual, Gabriela. Por eso es que insisto y aprovecho este espacio para transmitirles la importancia de la preparación como camino interno, para de alguna manera evitar que cuando salga el tema con la persona tengamos una reacción de incomodidad o de disgusto por no habernos preparado para esta temática. Acá sigue lo que nos decía Elia. En mi caso personal hago por momentos o épocas de mi vida algo que suena feo, pero se llama limpieza de la muerte, sí. Sí, desde ya. Tener en cuenta al entorno significativo de nuestra historia es muy importante y ponerse en el lugar de los otros, como nos decís, Silvina, es una manera, es un ejercicio maravilloso de pensar cómo sería para ellos, para mi entorno, afrontar mi finitud, mi muerte. Acá vas completando, Elia. Sí, sí. Decime si hay alguna pregunta con respecto a lo que nos estás describiendo y tu percepción de que podría estar en un estadio terminal. Ya que lo han mencionado, quiero destacar el hecho de que el acompañamiento en fin de vida a personas que tienen deterioro cognitivo importante o que tienen ya un déficit de funcionamiento cognitivo por demencia es un desafío también,
porque una de las cuestiones importantes en relación a las demencias es la dificultad o muchas veces el impedimento para la toma de decisiones. Por eso, cuando les hablaba antes de las directivas anticipadas, por ejemplo, les decía cuanto antes se redacten mejor, incluso cuando hay un diagnóstico de demencia, de cualquier tipo que sea, se recomienda casi inmediatamente redactar directivas anticipadas, porque sabemos que avanzando esta condición, la capacidad de comunicarse y de tomar decisiones va a mermar. Y una de las situaciones en las que se activan las directivas anticipadas que se redactaron antes es el caso de la demencia. Aunque la persona pueda hablar o pueda emitir palabras, la dificultad está en la comunicación y en la toma de decisiones. Entonces, haber redactado directivas anticipadas a tiempo protege a la persona de cualquier decisión que sea contraria a sus principios o a sus valores o a sus necesidades. Para evitar estas situaciones de que alguien llegue con alto deterioro físico y cognitivo y no haya dicho, no haya podido decir qué es lo importante, con qué está de acuerdo y con qué no estaría de acuerdo. Bueno, gracias por las preguntas, por los compartires. Voy a avanzar, quiero avanzar un poquito más. Hablamos de fin de vida y hablamos de preparación para la muerte. Y hablamos también, me parece importante, hablar de lo que hace a la comunicación con respecto a esta temática. ¿Por qué pongo mucho énfasis en la comunicación? Porque la importancia de poder sostener conversaciones significativas con respecto a la muerte, con respecto al proceso de morir, van a tocar muchos temas. Por ejemplo, lo que llamamos duelos anticipados. Este es un gran tema. Los duelos anticipados suceden durante el proceso de morir. ¿Y con qué tienen que ver los duelos anticipados? Por un lado, tienen que ver con que en el proceso de morir, las personas van teniendo cambios, van cambiando las formas de funcionamiento, van apareciendo algunas dificultades que impiden el funcionamiento habitual. Por ejemplo, una persona que caminaba no puede caminar, una persona que podía comer por sus propios medios no puede comer por sus propios medios, una persona que podía ejercer algún tipo de rol familiar ya no lo puede hacer. O sea, más que nada los duelos anticipados tienen que ver con esos cambios que implican que algo que hasta determinado momento se podía ejecutar o realizar, por diferentes motivos, deja de ser posible. Cada vez que hay un cambio, cada vez que algo de la capacidad deja de estar disponible, ahí hay un duelo. Después voy a hablar del duelo en relación a la muerte. Pero fíjense que ya antes de la muerte hay duelos. ¿En qué sentido lo digo? Hay que adaptarse a una nueva situación, encontrar la forma de resolver lo que haya que resolver a partir de lo que ha cambiado y darle tiempo y darle espacio a que esa persona que estamos cuidando y que estamos acompañando se conecte con el cambio. Y conectarse con el cambio implica entender lo que está pasando, aceptar lo que está pasando, encontrar la forma de
resolver lo que haya que resolver, una forma nueva, que no siempre es sencilla. Si yo veía normalmente a mis nietos, por ejemplo, ¿sí? Porque podía trasladarme e ir a la casa de mis hijos y estar con ellos un tiempo. Y ahora no puedo salir de mi casa, han cambiado mis condiciones, es un duelo. Algo que estaba acostumbrada ya no se puede hacer. Y no es transitorio, es definitivo. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué se hace? ¿Cómo se resuelve un cambio importante? Porque para esta persona poder ver a sus nietos, ir a verlos, compartir con ellos un tiempo, sacarse una foto, leerles un cuento o lo que sea, era parte de su vida diaria. Pero además, y esto es lo importante, era parte de su identidad. Era parte de lo que esa persona se considera ser, su identidad. Cuando dice yo soy la abuela de tal y tal y tal y los veo el fin de semana. Y eso no está más, no se puede más. Entonces hay algo de ese yo soy la abuela de que deja de estar disponible de esa forma. Entonces, ese duelo implica buscar una nueva forma, alguna manera de sostener la importancia del vínculo con los nietos, pero de una nueva manera, porque ya no puedo salir, por ejemplo. Y así podemos pensar muchas situaciones en donde los duelos anticipados que tienen que ver con el funcionamiento del cuerpo, ¿sí? Lo que el cuerpo podía y ya no puede. Caminar, comer, hablar, escuchar, ver, pero no solo el cuerpo, sino también el funcionamiento de la persona, ¿sí? Porque no somos solamente un cuerpo, somos mucho más que un cuerpo. Entonces, cuando alguien no se puede comunicar, no puede sostener una actividad que por ahí le resultaba grata, leer, dibujar, pintar, lo que fuere, moverse. Cada cambio que se produce, especialmente los cambios que son irreversibles, ¿sí? Por el avance de ese mismo proceso. Cada cambio es un duelo anticipado. Entonces es muy importante tener en cuenta cómo se afrontan los duelos anticipados, para lo cual, mirado desde nosotros, desde quienes acompañamos, de quienes cuidamos, es importante que los detectemos y que le demos la importancia que tienen, que no minimicemos, porque para la persona puede ser sumamente importante no poder hacer algo que hasta hace una semana podía hacer. El simple hecho de no poder caminar, el simple hecho de no poder comer por sus propios medios, no poder vestirse, puede ser de alto impacto emocional. Entonces, es muy importante que no lo minimicemos, no le quitemos importancia, especialmente cuando es irreversible. Porque, ¿qué pasa? Muchas de estas situaciones aumentan la dependencia del cuidador o de la familia. Y este es un tema que muchas veces duele. Estoy más dependiente, ya no puedo hacer las cosas sola, hasta hace poco podía, y esto duele profundo. Entonces, no minimizar esto porque implica no darle lugar a la importancia que tiene para la persona. ¿Cómo acompañamos un duelo anticipado? Digo, anticipado se le pone este nombre porque no es el duelo por la muerte. Si bien, hilando fino, hay una pequeñita muerte en este cambio, que sería la muerte de una posibilidad, la muerte de una capacidad,
es una muerte. No hablamos así, no está en nuestro léxico decir murió mi capacidad de caminar. No, no lo decimos de esta manera, pero si nos ponemos a pensar, es así. Terminó, ¿sí? No está más. Entonces estamos nombrando de alguna manera una micro muerte. Y acá viene el desafío. Si esto ya no está más, porque no está más, ¿qué podemos hacer? ¿Qué nace? ¿A qué le podemos dar lugar como algo nuevo inclusive? Es un trabajo interno. ¿Cómo resolver esto? Si alguien no puede caminar, porque caminar era parte de su identidad y porque caminar era lo que le posibilitaba un montón de cosas, obviamente. Salir a la calle, encontrarse con una amiga. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué se hace? ¿Qué puede la persona introducir en su vida como nuevo recurso? Si antes salía, iba a encontrarse con una amiga a tomar café. Bueno, ya no puede. ¿La invita a la casa? ¿Cómo es? ¿Qué se prueba? Entonces, para poder llegar a esa instancia de pensar algo nuevo, primero hay que transitar ese duelo, todo el tiempo que sea necesario. Lo que duelo y dolor son sinónimos. Lo que duele, lo que falta, lo que terminó, despedirse. Ahora, en un ratito vamos a hablar de la despedida, pero hay que despedirse de la capacidad de caminar, despedirse de la capacidad de comer por los propios medios. Y esto se los digo para que no perdamos la dimensión importante que tienen estas cuestiones, que a veces se minimizan porque parece un mero detalle, pero no lo son, porque como les decía antes, tienen mucho que ver con la identidad, con lo que la persona valora de sí misma. Yo camino, yo puedo ir hasta el café y ya no puedo más. Entonces la valoración, la autoestima están afectadas. Por eso es que tenemos que tener en cuenta esto. Pensémoslo en nosotros, en cuántas capacidades están muy relacionadas con nuestra identidad, con nuestra valoración personal, que si no estuvieran nos afectarían mucho. Imagínense que yo no pudiera hablar, cuando gran parte de mi tarea es hablar, lo mismo ustedes. Entonces hay que darle lugar a ese duelo para que se acomode, se exprese lo que se siente, se dé el tiempo necesario para recién después decir, bueno, ¿qué podemos hacer en cambio? ¿Sí? Pero no apurar eso. Sí, bueno, no importa, va a venir tu amiga a casa a tomar café. No, no, importa mucho. Sí, ahí estoy leyendo, lo que están escribiendo. Sí, claro que sí. Por ejemplo, una silla de ruedas, que está muy bueno lo que decís, es un medio, porque miren qué interesante. Si yo no puedo caminar para ir hasta el café, pero puedo ir al café en una silla de ruedas, no pierdo la posibilidad del encuentro, pero tengo que aceptar la silla de ruedas. Tengo que aceptar que ahora ese es mi medio de trasladarme. Lo cual es fantástico si la persona lo acepta, pero es un cambio muy grande. Y, como les decía antes, aumenta la dependencia, aumenta la necesidad de que otros me lleven, que está perfecto, solo que lo que quiero destacar es que lleva un tiempo, y así lleva un tiempo resolver la dificultad de caminar, la de comer, la de bañarse, etcétera, más otras tantas, ¿sí? Funciones que no necesariamente dependen de lo físico, pero que son significativas para la persona. Personas que les gusta leer mucho y no pueden leer por diferentes motivos. Bueno, te leo yo, así no perdés el gusto
de escuchar la historia, la novela que estabas viendo, etcétera. Entonces, básicamente, tiempo, acompañamiento, reconocimiento del dolor que implica que aspectos de la propia identidad estén cambiando. Que muchas veces las personas lo dicen directamente, ya no soy la misma, mirá en lo que me convertí, porque esa es la manera de expresar el dolor o la pena, la tristeza de ese duelo. Ahora, en este contexto del proceso de fin de vida, también va a aparecer, no siempre, porque nada es siempre, la conciencia de la muerte inminente. Y acá también hay un duelo. Pensar que un día no vamos a estar, pensémoslo nosotros, ¿sí? No vamos a estar, no vamos a poder hacer muchas de las cosas que hacemos, aún habiendo cambiado, pero mientras vivimos, estamos. Entonces también parte de los duelos anticipados es tomar conciencia de que vamos a morir. Y esto significa, por supuesto, para cada persona va a significar algo muy propio, muy único, muy íntimo, y a la vez significa un duelo de la propia vida, encontrar dentro nuestro esa posibilidad de decir, ya no voy a estar. Mis hijos, mis nietos, mis amigos, mis parientes van a continuar y yo no voy a estar. Es fuerte ese pensamiento y muchas personas lo van a expresar de diferentes maneras y nos toca a nosotros acompañar y sostener ese espacio. Entonces acá aparecen conversaciones interesantes, ¿sí? Bueno, ¿cómo es para vos pensarte no presente, no disponible, no estando en la presencia física? Y acá tenemos que evitar el falso consuelo. Bueno, pero te van a recordar, de alguna manera vas a estar presente, lo cual es cierto. Pero hay que darle tiempo a esa persona que dice, wow, no voy a estar. Se termina para nosotros y se termina para la persona que acompañamos. Entonces, esto también forma parte de los duelos anticipados. Y acá aparece otro tema que lo quiero traer porque es parte también del acompañamiento, que es la despedida. ¿Cómo nos despedimos cuando somos conscientes de que vamos a morir? ¿Qué lugar le damos al hecho consciente de la despedida? Para muchas personas es importante despedirse. Despedirse como acto, ¿sí? Despedirse como proceso interno. Como acto o incluso como ritual, lo podríamos plantear, puede ser parte del acompañamiento. De hecho, lo es muchas veces. Y puede ser algo que nosotros mismos le ofrezcamos a la persona. ¿Querrías despedirte? ¿Querrías hacer algo para sellar, para plantear una despedida? Hay personas que quieren despedirse de todos juntos, ¿sí? Y convocan a la familia o a los allegados y realizan algo así como una ceremonia, ¿sí? Y dicen algunas palabras, o agradecen, o necesitan escuchar y preguntan, y es muy importante hacer la despedida. No todas las personas lo van a aceptar,
pero sepan que muchas personas quieren y que si nosotros les damos la posibilidad, lo van a aceptar. Como no está del todo validado, muchos se quedan con las ganas, pero si nosotros lo validamos, lo van a poder hacer, lo van a poder ejecutar. En mi experiencia de acompañamiento he visto muchas despedidas significativas. Personas que han elegido despedirse de a uno, ¿sí? Que han llamado a familiares o allegados y han tenido un encuentro y han hablado de cosas importantes y se han despedido, aunque después sigan vivas un tiempo, por supuesto. Hay personas que han elegido reunir a parte de la familia y decir palabras o darles algo, entregarles algo. Muchas veces la necesidad de dejar un legado está muy de la mano de la despedida. Ahora voy a hablar del legado en un ratito, pero la despedida tiene mucho que ver con poner en palabras esto que yo les decía antes. No voy a estar para siempre, nadie va a estar para siempre. Y si bien puede ser altamente emotiva la despedida, no tiene por qué no serlo, no tiene por qué no serlo, es importante realizarla. Esto deja huella para el después. Por eso les decía que esto también es parte del legado. ¿Y qué quiero decir cuando hablo del legado? Sí, alguien puso aquí, la despedida es sanadora, por supuesto que es sanadora, desde ya. Y es sanadora en el momento y es sanadora para el después. Porque fíjense, la necesidad de dejar algo así como trascender, ¿no? Trascender más allá de la propia vida, dejar un legado, dejar un recuerdo, es una necesidad humana, válida absolutamente. Y una gran pregunta que podemos hacer cuando acompañamos, y que nos la podemos hacer nosotros de paso, es ¿cómo te gustaría ser recordado o recordada? ¿Cómo nos gustaría que nos recuerden nuestros amigos, nuestra familia, aquellas personas que son significativas? Es una gran pregunta. ¿Cómo nos gustaría que nos recuerden? Que va de la mano de cómo hemos vivido, por supuesto, y especialmente de cómo hemos transitado el proceso de morir. Porque cuando uno escucha historias, y seguramente ustedes tienen historias como las que tengo yo, de cómo fue el fin de vida de alguien, esto aparece. Hay personas que son recordadas con admiración, con amor, con afecto, entre otras cosas, por cómo han transitado su fin de vida. Y hay personas que son recordadas con disgusto o con pena o con bronca. Y esto también lo tenemos que validar por cómo han vivido y por cómo han transitado su fin de vida. Entonces, la trascendencia es un tema sumamente importante. Y cuando nosotros estamos acompañando a alguien y tenemos la posibilidad de abordar esto y preguntarle a la persona, ¿cómo te gustaría que te recuerden? Es maravilloso porque aparecen un montón de ideas, un montón de imágenes, un montón de anhelos y de deseos que los podemos implementar, ¿sí? Cuando alguien nos dice, a mí me gustaría que me recuerden como alguien fuerte, como alguien que pudo, como alguien capaz, como alguien sensible, como alguien que ayudó, pongo ejemplos, ¿sí? Bueno, hagámoslo. Si me gustaría que me recuerden así, lo hago para que me recuerden así, para que sea un hecho el que me recuerden así. Muchas personas no se hacen esa pregunta, porque obviamente, como vengo diciendo desde el comienzo, va de la mano del tabú de la muerte. ¿Cómo me vas a preguntar cómo me gustaría que me recuerden? Que de alguna manera me estás diciendo que me voy a morir. Pero una vez que hemos podido
abrir estos temas y que generamos la confianza con la persona que estamos acompañando para hablar de todo esto, no resulta raro traer esta pregunta. Generamos las condiciones previas para que esta pregunta tenga sentido en un contexto de cuidado y de acompañamiento. Y antes de entrar, quiero detenerme un instante, estoy mirando la hora, porque quiero pasar al duelo, pero quiero saber si en esta instancia hay preguntas o inquietudes antes de pasar al duelo. Díganme ustedes. Vivi, tenemos un ratito más hasta la 1 hoy, ¿eh? Y los chicos vienen como medio de largo desde la evaluación. Así que no sé si querés hacer un cortecito, aunque sea de 5 minutos. Ah, bueno, como quieras también, sí. ¿Crees que llegas bien si hacemos un Sí, cortecito de sí, sí, 5 minutos? hagamos, sí, sí. Bueno, entonces hacemos un cortecito de 5 minutos para que estiren las piernas, busquen agua para el mate y vayan al baño. Y Dale, volvemos, dale. y volvemos 12:20. Genial, 12:20 volvemos. Nos Gracias. vemos. Gracias, Tami.
Bueno, vamos volviendo, ya con el Marte recargado, para el último ratito que nos queda. Esperemos que venga la docente, y está, ahí me para activo el audio. Está Vane, hola Vane. Acá estamos. Hola, hola, hola a todos y a todas. Hola Vivi, Tami. Hola, Bueno, Vane. estaban en clase, yo estuve con una actividad paralela, así que me sumo ahora a continuar la última partecita. Así que nada, los quería saludar nada más. Qué bueno, qué lindo verte. Igual, igual. Bueno, ¿retomamos, Tami? Dale, sí, perfecto. Aquí alguien escribió, no siempre la persona quiere seguir viviendo. Mi paciente se quiere morir y no sé cómo afrontar esa situación porque es contraria a la generalidad. Sí, sí. Es un tema importante, es frecuente de todos modos. Y en términos generales, porque no conozco a tu paciente, te diría que lo que hay que explorar es si se quiere morir porque lo que está viviendo hoy le resulta intolerable, está sufriendo y no quiere vivir así, o está conectada con una necesidad que a veces cuesta entender o aceptar, que exista tal cosa como una necesidad de morir, como una necesidad de terminar, de cesar. Lo digo en términos muy amplios y muy generales porque no conozco el caso. Pero muchas veces tiene que ver con estar sufriendo. Y un sufrimiento que resulta intolerable y por lo tanto la muerte aparece como un alivio, como una solución a la situación que se está viviendo. Pero que si las condiciones de vida de la persona se pueden modificar, no siempre se pueden del todo, ese deseo de morir puede desaparecer. Habría que explorarlo. De todos modos, validarlo desde ya, porque a cualquiera de nosotros nos puede pasar que veamos o proyectemos en la muerte un alivio, una solución a una situación que estamos viviendo. Claro, claro. Acá lo que nos trae Elia es el hecho de la dependencia, el hecho de tener una condición de vida que requiere de una permanente asistencia y que afecta el sentido de vivir. Este es un gran tema. ¿Cuál es el sentido de la vida que cada persona le otorga a su vida? Para algunas personas la independencia o la autonomía forma parte de lo que les da sentido a la vida y por lo tanto no conciben una vida en donde dependan de otros, ya sea dependencia física, dependencia general, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces hay que explorar, más allá de vivir o morir, por dónde pasa el sentido de vida de una persona. Y a veces esta exploración admite o habilita reflexiones profundas respecto de qué es lo importante para una persona. Y por supuesto no somos nosotros los que vamos a decidir si la vida de la persona que acompañamos tiene sentido o no tiene sentido, sino que le vamos a hacer las preguntas pertinentes. En este caso, la dependencia probablemente tenga que ver con el sentido de vivir. Estoy leyendo lo que nos pone María Cecilia.
Sí, creo que lo que vos traes, Noelia, estoy leyendo, ¿sí? Es una situación de soledad, es una situación de soledad sufrida, vivida con dolor, con sufrimiento y que probablemente para ella, en este caso, afecte su sentido de vivir. Fíjense qué importante que es haber trabajado con tiempo el sentido, por dónde pasa. Vamos juntando temas, ¿sí? La identidad, qué es lo que la persona reconoce como propio, lo que considera que la define, cuál es el sentido de su vida cuando aparecen dificultades y cómo afectan estas dificultades el sentido de vivir. Y ¿cuál es la relación con la muerte? Porque cuando dice acá María Cecilia, no quiere vivir porque se siente aburrida y porque molesta a sus hijas, bueno, aquí hay algo importante. Yo no iría directo a proponerle actividades, exploraría lo que dice. Dice que molesta a sus hijas. Bueno, vería en qué las molesta, si realmente las molesta. Y el aburrimiento es un gran tema en las personas mayores en general. El aburrimiento, el no sentirse útiles y la soledad no deseada, la soledad padecida. Seguramente es un tema que ustedes ya conocen y que influye directamente o afecta directamente el deseo de vivir, por supuesto. Entonces, sin apurar nada y sin exigirnos ni exigirle a la persona, exploremos estos temas, démosle lugar. No nos apuremos a sacar a la persona de ese estado. Va a necesitar estar ahí mucho tiempo, tal vez, en el aburrimiento, en la sensación de que molesta, pero mientras podamos alojar, esos sentimientos, escucharla, darle lugar, comprender por qué dicen lo que dicen, vamos a estar cuidándola y acompañándola. No necesariamente tiene que cambiar la persona, no necesariamente tiene que tener otra mirada. Vamos a ver, puede que sí o puede que no. No nos exijamos nosotros otra cosa diferente a lo que la persona puede hoy. Exploremos su presente. Hoy está aburrida, hoy está triste, hoy está enojada. Bueno, con eso estamos hoy. Después veremos qué pasa. Después veremos cómo evoluciona. Bueno, gracias por todo lo que preguntan y comparten. Me parece muy importante. Al estar hoy en este encuentro yo les voy dando respuestas generales, por supuesto. Quizás no resuelvan tan específicamente lo que ustedes traen, pero tengan en cuenta lo importante es que cuando acompañamos siempre la experiencia de la persona, lo que está viviendo momento a momento. Entonces, desde ese lugar les digo, hoy es el aburrimiento, bueno, exploremos el aburrimiento, es lo que está viviendo esa persona. Hoy es el enojo, bueno, exploremos el enojo. No nos impongamos ni le impongamos a la persona que esté de otra manera, porque no puede, no va a poder, o va a poder un ratito, pero lo importante es que nosotros estemos presentes para eso que necesita y que vive en ese momento. Bueno, el último tema para este encuentro es el duelo. El duelo, ahora sí, como vivencia en relación al fallecimiento, a la muerte. A ver, lo primero que quiero decir es que las personas que acompañamos y que cuidamos han vivido duelos en su vida, como todos nosotros.
Nunca un duelo es el primero. Siempre hemos tenido en nuestra historia innumerables duelos, por fallecimiento, por cambios, como decíamos antes. Entonces, es un tema para incluir en las conversaciones significativas, ¿sí? ¿Cómo han sido los duelos de su vida? ¿Qué vivencias tuvo? ¿Qué conclusiones sacó de esas experiencias? Ahora bien, llegado el momento, por supuesto, y voy a hablar del fallecimiento de la persona y qué implica, de qué se trata hablar de duelo, básicamente. Primero que nada, como les decía antes, duelo y dolor están vinculados. O sea que donde hay duelo hay donde hay dolor hay algún duelo. Entonces, cuando esa persona que hemos acompañado fallece, esa persona que hemos cuidado fallece, vamos a ser testigos del duelo del entorno, si es que lo hemos conocido, que entiendo que sí, pero también de nuestro propio duelo. Y acá también es importante que le demos lugar a nuestro propio proceso. Ahora, en términos generales, cuando hablamos de duelo, vamos a hablar, por un lado, de fases o etapas que hacen al duelo, que están más que descriptas en la literatura, con diferentes abordajes, y que tienen que ver con un cambio en la vida de las personas después de la muerte de alguien importante o significativo, la familia o los allegados, y que lleva tiempo. Entonces, primero que nada, es importante saber que no hay un tiempo fijo. Hubo una época en donde se consideraba que el duelo tenía que durar un determinado tiempo y que si no duraba ese tiempo o se prolongaba en el tiempo, ya se convertía en un duelo patológico. Esa idea se ha desechado. Y hoy por hoy se considera que el duelo tiene un tiempo que tiene que ver con la persona y no con el calendario, no con la agenda, ¿sí? Y que entran en juego muchas variables. Por ejemplo, cómo murió la persona. No es lo mismo una muerte violenta o una muerte por suicidio que una muerte que tuvo su tiempo y que fue acompañada y que fue asistida y que más o menos se la vio venir. Entonces, esa es una variable importante, cómo murió la persona. La otra variable importante es la relación con la persona fallecida. No es lo mismo duelar la muerte de un padre que un compañero de trabajo o que un vecino. Puede ser diferente. Entonces va a entrar esa variable también en juego. Y también va a entrar en juego las propias experiencias con la muerte, los duelos vividos en la vida, ¿sí? Porque alguien puede decir, mi vida está afectada de un modo casi permanente por los duelos, entonces este es uno más que estoy viviendo. Otra persona puede decir, es la primera vez que me confronto con una situación de muerte. Bueno, va a influir mucho la historia que cada uno tenga con el hecho de la muerte de una persona allegada, de un ser significativo. También va a depender de la relación con la persona, ¿sí? A veces se dice casi como definición automática, se habla de la muerte de los seres queridos, ¿no? El duelo como una vivencia dolorosa en relación a la muerte de los seres queridos. Pero también tenemos que incluir que aquellos seres no tan queridos, o incluso con los que tenemos algún conflicto, van a morir también. Y cuando la muerte sucede en un contexto de vínculo conflictivo, eso también va a afectar el duelo. Entonces son muchas variables que entran en juego a la hora de procesar esa muerte. En términos muy generales se habla de etapas
en el duelo. Hay una primera etapa que se la considera la etapa del shock, ¿no? Del impacto inicial por la muerte. A veces por haber negado la proximidad de la muerte, a veces por la forma de morir, y a veces sin ningún motivo específico hay un impacto inicial que tiene que ver mucho con el contraste entre la presencia y la ausencia. Por más que nos hayamos preparado, muchas veces la ausencia física de la persona fallecida produce un impacto contundente. Entonces hay una primera etapa de shock, lo llama de shock, que tiene que ver básicamente con esto, con un tiempo que se necesita para acomodar la ausencia física y que muchas veces tiene que ver con empezar a tomar conciencia de muchos hábitos que uno había desarrollado y que ya no son necesarios, el llamado diario, el encuentro, la sensación, lo que se siente en esta etapa es: qué raro que ya no me va a llamar por teléfono, no voy a tener ese mensaje que tenía todos los días, no tengo a quién contarle, no está esa persona para que yo le pueda contar algo de lo que estoy viviendo, los hábitos que uno no siempre es consciente, pero que cuando la persona fallece se da cuenta, ¿sí? Entonces, esa primera etapa es la etapa de acomodar el contraste entre la ausencia y la presencia, entre la presencia y la ausencia. Y lleva un tiempo, como les decía. Después hay una siguiente etapa, una vez que esto se acomoda, en donde lo que se constata es que todo lo que se había armado en función del fin de vida de la persona o en función de la vida de la persona en términos generales, se desorganiza, ¿sí? Las cuidadoras, las consultas médicas, los medicamentos, los hábitos de interacción con la persona se desorganizan inevitablemente, no es algo voluntario, sucede. Sucede que ya no es necesario sostener un sistema, sucede que ya no es necesario conservar determinadas formas y esto se desorganiza por el hecho de la muerte de una persona. Y lleva tiempo también hasta que esto se acomoda. Por eso se habla de una primera etapa de desorganización y una siguiente etapa de reorganización. Es como que la desorganización es inevitable para llegar a una reorganización que tiene que ver con entrar a una nueva etapa. Porque en definitiva, el duelo permite realizar cambios que tienen que ver con una nueva realidad. Y eso toma tiempo hasta que uno lo incorpora en la conciencia y lo ejecuta en la práctica. No es automático. Por más que se hayan preparado, lo hayan pensado antes, igual lleva un tiempo hasta que se reacomodan las cosas. Algo frecuente es, bueno, la vivienda de la persona, los objetos, las decisiones, lo que la familia ahora tiene que afrontar. Todo eso forma parte de la desorganización y reorganización. Y vuelvo a decir, no hay un tiempo fijo, no hay un tiempo normal. Son tantas las variables que entran en juego que no podemos generalizar y tenemos que evitar la generalización, porque no suma, a veces complica. Ahora, ¿cuándo podemos decir que un duelo es complicado o que se hace disfuncional? Podemos decir que un duelo es complicado o se hace disfuncional cuando la persona en duelo, el doliente,
manifiesta un nivel de sufrimiento que para ella es intolerable. Quiere decir que a esa persona le está costando vivir el proceso de duelo de un modo significativo. No hay un parámetro absoluto en esto que les digo, pero lo vamos a observar, lo pudimos haber observado en nosotros o en las personas en los familiares de las personas que cuidamos, cuando hay una dificultad para atravesar ese momento de contraste, cuando no se acepta la muerte de la persona, cuando se lamenta la muerte de un modo altamente significativo, cuando hay mucha carga emocional, porque hay sentimientos que son absolutamente normales. Que una persona esté enojada con quien murió es normal. Ya sea por cómo murió, por cómo vivió o por lo que fuere. Que esté enojada es normal. Que esté triste. La tristeza es una emoción absolutamente adecuada en el proceso de duelo. Que esté triste, que lamente, que se repliegue, que no tenga ganas de salir o de encontrarse con gente o de hablar, es normal. Y esto hay que validarlo. La ignorancia que solemos expresar en relación al duelo nos ha hecho muchas veces creer que cuanto antes una persona culmina su ciclo de duelo, mejor es. Y esto es un error. No hay ningún motivo para apurar el duelo, ¿sí? Y entonces muchas personas en duelo escuchan comentarios del entorno que les dice, bueno, tenés que volver a salir, dale, no te quedes en tu casa, conectate con lo que hacías antes, y la persona no puede, y no puede. Entonces no tiene mayor sentido exigir que lo viva de determinada manera o que lo apure, porque eso es mejor que darse tiempo. Todo lo contrario. Lo ideal es darse tiempo, escuchar lo que se necesita, no apurar ningún cambio si uno no está preparado. Es muy importante vivir el duelo. En nuestra cultura el duelo suele ser minimizado, ¿sí? Y se valora mucho al que sale rápido y no se tiene en cuenta el cómo ha sido ese proceso humano. Entonces, tenemos que empezar a cambiar nuestra cultura de duelo para darle lugar a estos procesos humanos que son parte de los aprendizajes que nos tocan en la vida. Porque nunca un duelo va a ser el primero ni el último. No sabemos qué sigue para nuestra vida. Entonces es muy importante que lo vivamos con plenitud. Y muchos duelos no funcionales, disfuncionales, tienen que ver con no haber podido vivir los duelos anteriores con tiempo, con paciencia, con recursos también, ¿no? Por supuesto. Ahora, ¿qué implica el proceso de duelo? Implica un tiempo para acomodar lo nuevo, como les decía recién, un tiempo para adaptarse a la nueva situación, un tiempo para reorganizarse y un tiempo que muchas veces es muy personal para transformar el vínculo con la persona. Porque esto es algo que me parece sumamente central. La muerte no pone fin a la relación. La muerte cambia la relación con la persona fallecida. Entonces, en ese cambio y ese tiempo que se necesita para el cambio, se van viviendo distintos procesos. Entonces, el duelo significa, entre otras cosas, encontrar esa nueva forma de vincularse con la persona fallecida, ¿sí?
¿Cómo nos vinculamos con alguien que ya no está físicamente presente, pero que sigue siendo parte de nuestra identidad, que sigue siendo parte de nuestra vida? Cuando fallece un padre, una mamá o un papá, nosotros seguimos diciendo mi papá o mi mamá. No decimos mi ex papá. Sigue siendo nuestro papá, nuestra mamá, nuestro hermano, nuestra amiga. La seguimos nombrando. Entonces, esa manera de transformar la relación es parte del duelo. Y yo diría que es casi lo esencial, ¿sí? Porque, como les decía recién, la muerte no termina la relación, nos invita a una transformación que cada uno encontrará la manera de transformarla, ya sea desde el recuerdo, desde la presencia de otras formas, de la conexión con su muerte en sí, como ir al cementerio si fuese el caso. Cada uno va a encontrar la forma de armar un nuevo vínculo con la persona fallecida. Esta es la esencia del duelo. Cómo transformar el vínculo con la persona fallecida. Por eso es que hay etapas previas de comprender lo que pasó y aceptarlo, reacomodar lo que haya que reacomodar a nivel organizativo y fundamentalmente desarrollar una nueva manera de vincularse con la persona fallecida. Bueno, sé que estamos cerquita de la hora. No sé si hay alguna pregunta o duda con respecto al duelo. Fue cortito, pero quería transmitirles estas ideas. Lo que quieran preguntar o consultar. Vivi, siempre es un placer escucharte y aunque haya sido cortito, como decís vos, me parece que esto tan claro, ¿no? Antes me acuerdo cuando los que estudiábamos hace muchos años decían, bueno, de tantos a tantos meses es un duelo normal, y si no es un duelo patológico, ¿no? Y entonces uno contaba los meses de acuerdo a cuánto había fallecido esa persona y decía, bueno, ya es normal, ya es patológico. Y esto que vos estás diciendo tan claramente de que es singular, que se construye, que el dolor persiste, ¿sí? Que no es un día, estaba mal, me desperté, ya estoy bien, ahí se me fue, ya no estoy más en duelo, ¿no? Como si, o si una palabra que alguien pudiera decir hace que ya no esté más en duelo, que ya no duela más. Y esto es otra manera de entender el duelo, que me parece que alivia y hace entender que a la persona que está en duelo hay que acompañarla y no juzgarla, y no decirle, vos ya tendrías que sentirte mejor, como si fuera una cuestión de voluntad, ¿no? Tal cual. Tal cual. Es más, yo diría que de alguna manera nunca termina el duelo, nunca. Y esto es importante también validarlo, ¿no? Porque para algunas personas seguir sintiendo tristeza o pena o lo que fuere, es muy importante que sea validado. Y muchas preguntan, ¿pero el duelo termina alguna vez? Y no, no. De alguna manera no termina. Cambia, uno va desarrollando recursos, lo va acompañando su propio duelo de diferentes maneras, pero no tiene sentido ponerle, como vos decís, una fecha de vencimiento. Es contrario a la naturaleza humana, tal cual. Bien, y Sí, eso nos claro. hace sentir, creo también que es más llevadero, como bueno, es acompañar, aprender como a convivir con eso y entender que va a haber momentos mejores, y cuando empiezan a suceder los días en donde estás más bien que mal, ¿no? Bueno, uno empieza a sentir que ahí está como Sí, mejor, y no quiere decir que no le siga doliendo, ¿no? Me parece que tal el cual, punto es tal ese, cual. no es que va a dejar de doler, sino que además de que te duele y la pérdida y todo, vas a poder seguramente empezar a hacer otras cosas. Yo lo veo desde lo ocupacional, bueno, ya volvió a pintar, ya volvió a... Sí, pero le duele igual, y tal vez le duela siempre, y no hay que evitar. A veces los cuidadores me dicen, no, yo no le hablo del marido porque se pone mal.
Sí, ¿no? Y claro. evitan como el nombrarlo. Y yo, más que nada, cuando no hay ningún problema de memoria, ¿no? Como tal vez tenga ganas de hablar de él y de recordarlo, ¿sí? Y Sí, eso no genere dolor, sino que genera que la presencia no está solo en su cabeza, sino que lo está pudiendo compartir. Así que no tengan totalmente. miedo de hablar. Hay gente que esconde las fotos, ¿no? Para que no se acuerde igual. Es Sí, peor hacer como que no está, porque en realidad lo que hace es como tenerlo todo adentro. Y en cambio, si está, tenía una paciente que le da un beso todos los días a la foto, ¿no? Del marido. sí, Y era un ritual hermoso de tenerlo en cuenta. hermoso. ¿Por qué vamos a Sí, ocultar como que no está, no pasó nada? Qué totalmente, bueno, me parece muy totalmente. lindo Sí, esto estoy que de compartís hoy. acuerdo. Estoy de acuerdo y creo que es importante que lo validemos culturalmente, Sí, porque hay duelos no autorizados que son muy importantes. Esto ya es como un tema en sí, ¿no? Y que las personas que los viven se sienten como inadecuadas, ¿no? Por ejemplo, el duelo por una mascota, que es un típico caso de un duelo no validado, no legitimado, ¿no? Y que se minimiza. ¡Ay, un perro! ¡Ay, un gato! Y para esa persona es un ser amado cuya muerte genera un vacío, un desafío o, otro caso, la muerte gestacional, ¿no? La muerte en gestación o la muerte perinatal. También descalificado. Bueno, ya vas a tener más hijos, no te preocupes. Esos falsos consuelos que no honran el dolor de la persona. Y es muy importante honrar el dolor, darle todo el lugar. Sí. Bueno, estoy leyendo lo que están escribiendo, que me encanta. Me parece que me perdí algunos comentarios. Perdí a mi abuela hace 3 años y todavía siento que la sigo duelando. Sí, totalmente. El duelo es eterno, pero lo vivimos de diferentes formas. Sí, claro que sí. Porque uno cambia, entonces cambia la relación, pero y va encontrando maneras de incluir el duelo en la propia vida. Bueno, esto que decís, Sonia, es importante. No es incompatible retirarte conforme con sentir el dolor internamente. Sí, la resiliencia. Muy agradecida, gracias. Aprender a vivir, tal cual. Aprender a duelar es aprender a vivir, tal cual. Y desahogarse, sí, totalmente. La nueva relación, bueno, contesto esto, sé que estamos cerquita del cierre. Es una nueva relación que tiene que ver más con atesorar lo que fue ese vínculo en vida, que no requiera de la presencia física de la persona, porque no la vas a poder llamar por teléfono, no la vas a poder ver con los ojos físicos, pero vas a poderla recordar, imaginar, hablarle, hasta te diría escucharla, si querés. Entonces son muchas maneras de desarrollar una forma nueva de vincularse. Y es un desafío, por supuesto, porque estamos muy acostumbrados a que la muerte termina todo y no queda nada. Y no es verdad, no es nuestra experiencia humana. Bueno, ya nos vamos, ¿no? Sí, estamos Cami, en Cami, horario y sí, ya creo que se abordaron todos los temas y pudieron sí, opinar y aportar. Creo que todos en algún momento estuvimos en alguna situación de pérdida, como decís vos, de alguien o de algún ser querido, así que también nos viene bien, ¿no? Como pensarnos a nosotros en nuestras situaciones de duelo para después acompañar a otras personas que están duelando. Si uno no se totalmente. pregunta por sus propios duelos, después es más difícil, así que es una invitación a todos a preguntarnos por nuestros duelos para cuando estemos acompañando a alguien, que también los duelos tienen que ver con la pérdida
de la independencia, ¿no? De las personas que acompañamos y que eso puede traer bronca, enojo, a veces no dolor, pero sí bronca y enojo. Claro, Así que también pensarlo desde ahí, que acompañamos a gente que está duelando. sí, No nos sí, olvidemos de eso y del respeto ante esa situación. tal Bueno, cual. gracias. Vivi, me enganché tarde, pero como siempre es un placer escucharte. Un placer enorme. Gracias Gracias a a vos, Tami, Vane. ahí que comandaron el barco, a las tutoras ahí también que las veo, y a los alumnos y a las alumnas que rindieron. Bien, buenísimo. Así que nos Gracias, vemos muchas la gracias. próxima. Gracias, Tami, gracias a vos, Vane, y gracias a todo el grupo que estuvo atento y que pudo participar en lo que necesitó. Gracias, Bueno, nos Viviana. seguiremos encontrando. Adiós, Buena adiós. semana para todos. Buena semana.